Hola compañeros, espero que en este momento se encuentren súper bien, porque en este momento les voy a enseñar algunas partes de cómo se hace un análisis de datos mediante las cuestiones. Tenemos las observaciones, características. Por ejemplo, lo que vamos a observar en este momento son las noticias internacionales, clasificados y revistas. Por ejemplo, aquí ponemos el número de individuos que vamos a registrar en una pequeña encuesta. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que leen, no leen y ni siquiera conocen que son las noticias internacionales. Vamos a poner exactamente, si leen vamos a poner 1 y el resto ponemos 0, 0 y así sucesivamente. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, la segunda persona encuestada o será analizada. Vamos a poner que no conoce. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se va a ir haciendo. Entonces 0, 0 y acá abajo ponemos 1, 0, 0 y no de 1, 0, 0. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a ir haciendo estas matrices y le desplazamos. Bueno, aquí vamos a poner de cómo van a estar reestructuradas nuestra encuesta. Este es un pequeño ejemplo de cómo vamos a venir haciendo. Y cogemos, desplegamos, nos va a salir. Bueno, en este momento no quiere salir, tal vez pasó un error. Bueno, en este momento vamos a tener algunas. Por ejemplo, ya aplastamos 1, aplastamos 0, aplastamos esta parte de acá y tenemos que nos va a salir una encuesta en la que nosotros podamos analizar cada una de las variables y de los valores que se vengan dando en esta parte de aquí. Bueno, como ya tenemos la primera parte, la misma persona también le vamos a preguntar si lee los clasificados en esta manera. Bueno, como les iba diciendo, vamos a investigar las personas. Bueno, como vamos a hacer un pequeño ejemplo, también vamos a poner las mismas características y ponemos para que se copien, o tal vez no. Vamos poniendo las características que se van a ir dando a estas pequeñas partes de aquí. Solo desplegamos y nos va a salir. Bueno, ahorita no está saliendo directamente todos los datos que vamos a encontrar, pero uno lo tenemos y vamos a hacer con un simple ejemplo. Bueno, también tenemos los que no leen. Vamos a poner, como ya tenemos una parte, la primera parte solo nos encargamos de completar, la otra parte que ya, bueno, ponemos y tenemos esta parte de acá que solo estamos llenando los datos de los cuales vamos a analizar a continuación, pero primero estamos poniendo los análisis que se van a ir haciendo de acuerdo a los porcentajes que nosotros tengamos en este caso. Bueno, por el momento solo vamos a hacer esta parte de acá porque necesitamos ahorrar tiempo para enseñarles de cómo se van a ir haciendo los análisis de datos. Por ejemplo, como ya tenemos esta parte de acá, simplemente vemos y cuadramos cómo vamos a hacer. Enmarcamos esta parte de acá y podemos poner en esta parte de acá los gráficos de cómo va a irse saliendo. Bueno, esta es una manera de cómo se puede analizar, más que todo, que sea por barras o por círculos. Bueno, en este momento vamos a hacer por círculos y vamos a poner, como aquí no nos sale, vamos a analizar exactamente
vamos a poner los datos en las personas que se van a ir haciendo. Aquí tenemos el tipo de individuos y exactamente vamos a analizar las observaciones que se van a ir haciendo y ponemos insertar. Ya lo podemos analizar mediante barras, mediante barras. Bueno, aquí tenemos algunas referencias de las que se pueden realizar, o si no tenemos esta parte de aquí, bueno, tenemos 3D y nos va a salir de cómo va a salir el título. Aquí tenemos cómo cambiar, aquí tenemos el título del gráfico, que en este caso vamos a poner entrevistas, vamos a poner entrevista, vamos a poner la entrevista. Por ejemplo, aquí ya nos sale directamente de cómo van a ser. Tenemos noticias internacionales, que son en azul, de cuántas personas están incluidas en esta parte de acá y cuántas son las que no leen y las que leen. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se va a ir haciendo el análisis de una base de datos, como podemos tener. Bueno, también vamos a hacer esta parte de acá con nuevos datos que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, marcamos todos y nos va a salir, insertamos cómo hacer pasteles. Por ejemplo, aquí tenemos una 3D y nos va a salir la cantidad de individuos que nosotros tenemos. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo está estructurada las personas, de los individuos que leen y los que no leen las noticias internacionales. Bueno, ese en cuanto al pastel. También tenemos algunas partes de cómo se hace el diseño o insertar, más que todo la parte de las aplicaciones para Office. Bueno, en este momento les voy a enseñar cómo hacer una segmentación de escala o segmentación de datos. Damos clic y nos va a aparecer todas las conexiones de este libro. Le ponemos conexiones en este libro y arrastramos todos los datos. Bueno, en este momento no va a aparecer aquí para los modelos de datos. También tenemos, para hacer este análisis, bueno, vamos a señalar esta parte de aquí, esta parte de aquí que nos está saliendo un poquito larga, y solo le vamos a poner hasta aquí. Bueno, vamos a tener esta parte de aquí, cómo analizar mediante gráficos o mediante puntos. Tenemos esta parte de acá de burbuja, o si no la de acá. Bueno, aquí tenemos de varias maneras de cómo se puede hacer la dispersión de estas partes de acá, cómo las hacemos. Después tenemos tablas dinámicas. En estas tablas dinámicas nos va a salir el rango que vamos a crear. Tenemos el rango y aquí en una fuente externa no hoja existente, y ponemos la ubicación en donde quiere que nos salga este pequeño ejercicio y ponemos esa parte de ahí y agregar a estos modelos de datos. Sí, aceptar. Nos va a salir exactamente algunos datos y tablas dinámicas de cómo se está empezando a filtrar cada uno de este cuestionario que se está realizando. Bueno, aquí tenemos la primera tabla dinámica que nosotros vemos cómo analizar los primeros datos. Aquí tenemos el rango de cuánto está estructurado. También tenemos, si no podemos eliminar, tablas dinámicas. ¿En qué consiste esta parte de aquí? Consiste en hacer cada uno de estos
Por ejemplo, tenemos por rangos, tenemos el 4, ponemos esta parte y nos va a salir la autosuma de cuántas personas leen, más que todo las de entrevistas. Por ejemplo, aquí tenemos las personas que se leen, la suma de la primera persona, de las que sí lee entrevistas, de las que sí lee, de las personas que leen noticias internacionales y de las personas que leen los clasificados. Y aquí tenemos la suma de cuántas personas lo hacen y de cuántos no. También tenemos cómo hacerlo por columnas y lo hacemos en esta parte de acá, subimos y lo ponemos acá, de cómo va a ser en general. Ponemos Bueno, esta parte de aquí es como analizar más rápidamente cada uno de los datos que nosotros vamos adquiriendo en una encuesta y ponemos el total, ya sea, podemos nosotros combinarlos, las áreas siguientes que nosotros nos pueda salir, por ejemplo filtros, valores, columnas, valores y filas. Podemos combinarlo en cualquiera de estas partes de aquí. Si pasamos acá, esta parte de acá nos va a salir, mira, aquí tenemos las etiquetas de la fila, suma 2, suma 3, y aquí nos va a salir el total de cómo va a ser, de cómo están encuestadas las personas en las cuales nosotros investigamos hace un momento. Bueno, esto es de lo que se trata, compañeros, en cuanto a campo de las tablas dinámicas, de cómo hacer un análisis completo en cuanto a una base de datos que nosotros tengamos. Esta base de datos ya puede ser cuestionarios transcritos acá a Excel, y solo lo único que nosotros ponemos es poner los análisis en cuanto a las tablas dinámicas. Bueno, aquí ponemos analizar y nos puede pasar esta parte de acá. Es una ventana más en la que nosotros podemos ver cómo podemos profundizar o cómo podemos insertar segmentación, insertar escala de tiempos, cómo poner los filtros, columnas, valores. Y muchas gracias, compañeros, por toda su atención prestada, ya que esto son pequeñas indicaciones de cómo se pueden hacer tablas dinámicas, y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeros, por toda la atención requerida.